la barba es un elemento distintivo en un rostro, o sea, imposible de olvidar. Y peor la de Kevin, que era barbado y tupido. De quien yo le digo, describímelo, y uno siempre se va por la estructura física, por la cara, ¿verdad? Y él, uno, la barba, dos, delgado. Yo cuando lo conocí a Kevin, yo dije y me impactó su altura, porque yo soy bien petit, pero cuando lo vi a él, lo vi, ay, qué muchacho tan alto, y bien delgadito. Entonces son características físicas bien definidas. Y en cuanto a los retratos hablados, cuando se estaba haciendo el patrullaje para captura, hay dos retratos, uno con gorra y otro sin gorra. Cuando se hacía el patrullaje, los policías andaban el retrato hablado sin gorra, el que no tiene la gorra, y andaban pues comparando la cara, este es. La sorpresa es cuando Kevin lo capturan con gorra, pero cuando Kevin se quita su gorra, el pelo de Kevin el corte que andaba en ese momento es bien alto. Entonces ya para juicio, el retrato con el que se le identificaba era con el de la gorra, Pero porque había que taparle el pelo, pero el de la gorra no tenía la barba. Ok, claro, entiendo. Ahora, una cosa, ¿ustedes a qué atribuyen que fuese tan mediático este caso? O sea, porque eso era algo que tal vez la gente no se lo esperaba, o sea, que Kevin se convirtiese en portada de los principales medios. ¿A qué atribuyen ustedes eso? Bueno, en primer lugar, como señalamos al principio, por el perfil de la víctima. Había sido fiscal del Ministerio Público, y aunque tenía algún tiempo de haber salido del Ministerio Público, lo que lo marcaba a él es que había sido exfiscal, o sea, sí, pesaba más el cargo que había ostentado que la función que en ese momento desempeñaba. Eso por un lado. Su esposa también, fiscal del Ministerio Público, en ejercicio para ese tiempo, hasta el día de hoy. Y lo otro, creo que detonó bastante, es cuando salen las pruebas de Kevin, cuando aparece el video frente a los retratos hablados. Ya eso despertó la atención de los medios de comunicación y evidentemente de la población. Y especialmente la población vio que en efecto se trataba de una injusticia de entrada, porque no había esa coherencia entre una cosa con otra. Entonces, a partir de allí, el caso ya cobró ese interés y la ciudadanía empezó a inclinarse a favor de este muchacho, porque sabía que existía algo raro, pues, en esa identificación de él. Ok, saludamos rápidamente, Carlos, a la gente que nos escribe: Alejandro Valladares, Reinel, Johnny Alexander, Adriana Pérez, Jesús Ávila, Cancel, Julio César Montoya, un montón de gente que está opinando y que está haciendo sus respectivas preguntas. Solamente para recapitular un poco, esto ocurrió en noviembre del 2014. Kevin en ningún momento ha salido de la cárcel desde ese momento para acá. No, y de hecho no. Kevin fue desde el día 1 trasladado al centro penitenciario de Támara. Es decir, Kevin ingresa allá a la PN, a la Penitenciaría Nacional, como lo conocemos, y ingresa al recinto, al suelo, porque los primeros años, pues yo creo que los primeros 2 años Kevin dormía en el suelo. Sí, o sea, ahí, bueno, mucha gente sabe de que ahí en la cárcel ahí hay que pelearse la colchoneta. No es que tú no tienes derecho a una colchoneta, sino que hasta eso es medio transeado. Antes de comenzar el programa, estamos hablando justamente de casos que se han hecho muy famosos, de gente que ha estado presa sin haber cometido un crimen. Sí. ¿Ustedes creen que en las cárceles de Honduras hay mucha otra gente más también que está presa por algo que no cometió, y tal vez su caso no es tan mediático, tal vez no han tenido la suerte de encontrar abogados como ustedes, pero sí creen que es algo que pasa mucho en nuestro país? Lamentablemente sí, Carlos. De hecho, nosotros mismos ya hemos llevado casos similares al de Kevin, donde, bueno, nuestros clientes están ya en libertad, pero Kevin Solórzanos la penitenciaría está llena de Kevin Solórzanos. Es decir, las cárceles de nuestro país tienen mucha gente en esa condición, tal vez por estas falencias en la investigación, y lamentablemente sí, hay que decirlo con el dolor que eso causa, pero así es. Sí, en adición a... Perdón.
Perdón, no, pero ahí están años, años. ¿Y qué puede hacer uno en ese caso? ¿Qué puede hacer la persona en ese caso, cuando estás preso justamente? Sí, es que lo que pasa, Carlos, es lo siguiente. O sea, lo decimos por nuestra experiencia como fiscales. Fuimos fiscales 10 años en el Ministerio Público. Fuimos los primeros fiscales que llegamos ahí con otros compañeros y en realidad lo decimos así, con transparencia. Muchas veces para un fiscal es más fácil presentar una acusación que presentar una resolución para poner a alguien en libertad por falta de evidencia en ese momento. Y entonces presentar una acusación en este sistema es bien fácil. Ir a la primera audiencia, esa audiencia inicial donde se trata de comprobar si hay indicios sobre el hecho y la participación del acusado, también es bien fácil y es bien fácil dejar a alguien detenido por el resto del proceso. Entonces, claro, lamentablemente esa responsabilidad de presentar una acusación no se ejerce precisamente con ese cuidado, porque al final de cuentas acusar a alguien, puchica, es una cuestión durísima, es decir, cambia la vida de un ciudadano, cambia la vida de una familia y en consecuencia es una responsabilidad enorme. Entonces por eso en este sistema es bien fácil encontrar casos de estos y yo le aseguro que hay miles de personas sobre las cuales hay acusaciones, detenciones, que ya están afrontando su juicio, que están con una medida cautelar de prisión preventiva casi de 2 años, y tal vez no había mínima prueba respecto de ellos. Nosotros hemos tenido muchos casos de esos, donde hemos llegado a la última instancia del tribunal, lo que dice el tribunal de sentencia al final del juicio oral y público, más bien dice su sentencia que no había ni siquiera elementos para entender que eso era un delito. Entonces, eso es bien grave, pero lamentablemente el sistema lo permite. Ahora, una pregunta, abogado, y yo creo que es una pregunta que se hace la gente que nos está viendo ahorita. Si existe toda esta evidencia tan contundente, entonces, ¿por qué? Pues, o sea, ¿por qué está preso? ¿Por qué ahorita en la votación quedó 2-1? ¿Por qué? O sea, si está ese video, si está esto y lo otro y todas las cosas que ustedes nos cuentan, entonces, ¿por qué las cosas se han dado como se han dado? Bueno, mire, lamentablemente por lo que señalé al principio, en esa primera audiencia para el juez lo más sencillo fue, lo dejo preso y siga, me lavo las manos. Y lo mismo ocurrió por el tribunal que resolvió la apelación de ese momento procesal. Ya cuando fuimos a juicio, y esto es importante comentárselo a la audiencia, el tribunal afortunadamente nos permitió revisar el expediente del Ministerio Público y estuvimos una semana entera, antes de una Semana Santa, recuerdo que fue, revisando hoja por hoja ese expediente del Ministerio Público. Y ahí encontramos un montón de cosas que jamás esperábamos encontrar. Testimonios de personas que habían identificado, porque ahí cuando ocurrió el hecho, estaban trabajando la calle cerca del lugar de la víctima, entonces no llegaban los vehículos, los habitantes de ahí dejaban sus vehículos antes, entonces había un bus de ruta y 2 pasajeros de ese bus de ruta fueron entrevistados por las autoridades y coincidían con la descripción del retrato hablado dado por el muchacho en el primer momento del hecho del hijo de la víctima. Pequeños, con textura así gordita, lo mismo, es decir, eran otros individuos. Y además, otro testimonio que señalaba que más bien la esposa del fallecido había ido a pedirle auxilio a él, que era un conductor de ahí de esa zona, de una casa de esa zona, y que le suplicaba que le ayudara. Y claro, aquel hombre, ante el susto que eso significaba, ver a lo largo a los atacantes con la víctima, o sea, le dijo, no, quédese acá, más bien, proteja a sus hijos, y ahí escuchó disparos junto con la esposa. Entonces, claro, encontramos un montón de información que contradecía lo que decían los testigos que involucran a Kevin, pero también encontramos información de la propia fiscalía que decía que no había méritos suficientes para haber presentado esa acusación y otras líneas de investigación que orientaban a una banda criminal que había cometido este hecho. Entonces, claro, todo eso sirvió para que nosotros llevásemos al juicio, y en el juicio la decisión también fue por mayoría, no fue por unanimidad. A Kevin lo condenan 2 jueces y un juez estima de que no había pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal. Y ahora, la semana pasada, viene la sala de lo penal
también 3 magistrados que revisan el caso, que son especialistas en el área penal, claro, y están en el máximo tribunal de justicia en el área penal, por eso se llama sala de lo penal. Ellos revisan el caso y se dan cuenta de lo que nosotros alegamos en defensa de Kevin, que no había prueba suficiente para ello, porque toda la prueba orientaba a confirmar la versión de Kevin. Los videos, no solamente están esos videos de la universidad, los videos también de la calle del Chimbo, acá Tegucigalpa, donde aparece el vehículo del amigo de Kevin pasando a la hora aproximada y coherente con la ruta para allá. El registro biométrico, es decir, del dedo de la mamá de Kevin, porque a ella también le dieron jalón, ella trabaja aquí en el Hospital San Felipe, enfrente de Ceutec, y ahí está su registro biomédico. El registro también de la clase de Kevin que llevó en ese primer momento a las 7 de la mañana, es decir, toda la prueba, y no digamos los vaciados telefónicos, ¿verdad? O sea, los propios peritos del Ministerio Público, en coherencia con los peritos de la defensa, coinciden. A ver, voy a graficarlo acá. Esta es una antena de celular. Tienen un radio de cobertura. Por eso hay un montón de antenas diseminadas en el país. Entonces, estas tienen cuadrantes, porque nos explicaron que las antenas, no sé si han fijado ustedes, son como una forma de triángulo. Tiene una cara de acá, tiene otro triangulito aquí, otra cara de acá y otra cara de acá. Entonces tienen varios cuadrantes. Entonces, los cuadrantes aparecen identificados. Hay un cuadrante y con número que cubre la zona donde falleció la víctima, y hay otro cuadrante que cubre la casa de Kevin, y está la llamada de Kevin justo en el momento de que ocurre el hecho. A Kevin lo ubica ese vaciado y el análisis que hace el perito en su casa, y la segunda llamada que recibe su compañero lo ubica en el cuadrante de la parada de buses, nunca lo ubica en el lugar del hecho. Entonces, toda esta prueba es analizada por la sala de lo penal y se dan cuenta que en efecto no hay prueba suficiente para condenarle. Y ahora, eso es lo que tiene que afrontar Kevin como última instancia, pero con una esperanza ciertamente de que 2 magistrados han visto esa insuficiencia probatoria, y esperaríamos pues que el pleno de la Corte pues resuelva en base ya vamos a explicar eso. Tiene confundido a la gente. Solamente para recapitular un poco, entonces, esa mañana a Kevin le dio jalón un amigo y un amigo lo llevó a la U. Estamos hablando, un compañero de él lo lleva del Chimbo a la U. Exacto, que es en Ceutec. Sí, y ok. Entonces pasa por ahí, lo lleva a él y lo lleva a Ceutec. Entonces más o menos ahí la gente puede hacer un cálculo de tiempo de cuánto toma llegar de el Chimbo a Ceutec. Me imagino que eso habrán sido cálculos que se hicieron durante el juicio también. Y llegar a una cosa que la gente decía, hay que ser una persona muy, muy fría como para acabar de matar a alguien a clase. Entonces esa era una de las cosas que se discutía bastante. Y la otra cosa solamente, Carlos, para aclarar, es que hay gente que probablemente se conectó después y está preguntando por Kevin. Kevin no está en libertad. No. Kevin no está en libertad. Para la gente que se conectó después. Carlos, ibas a decir algo. Sí, no, y una cosa, estamos hablando del Ceutec que queda por San Felipe. Así es. Enfrente. Sí, ahí tenés que ir, primero tenés que ir a estacionar, tenés que después de la estacionada, que no queda ahí enfrente, tenés que hacer, no es que llegás y ya estás de un solo, ¿no? Ahora, me preocupa, con eso del vaciado telefónico a uno le averiguan todo, ¿no? Bueno, es que son registros que están ahí. No, es que me preocupa. Me preocupa un poco ahí. No era nada de los stickers que tiene Carlos ahí. No, ahora, la otra cosa es, la gente siempre dice, hay 2 cosas que cambian al ser humano. Te dicen, uno es la guerra y la otra es estar en la cárcel. Estamos hablando de un chavito de 18 años que entró a la cárcel. Ahora tiene 24, 25 años. 25, ya los cumplió este año. 25 años, o sea, digamos que está estudiando, ya rato pudo haber terminado su carrera, una maestría y toda cuestión. ¿Cómo ha cambiado Kevin de cuando entró? Vemos unos videos de cuando iba a una paila lleno de la policía, cualquiera se asusta.
te asustas en un operativo, no digamos el día que te están deteniendo. ¿Cómo ha cambiado Kevin de cuando era antes al Kevin con el que ustedes platican ahora? Sí, Kevin ha sufrido un cambio, pues, bien, bien natural. Él terminó su juventud prácticamente, su adolescencia, mejor dicho, en un centro penitenciario. Kevin era un muchacho, pues, criado en su hogar, pues integrado, cuidado por su mamá, siguen teniendo esa relación muy estrecha, por cierto, pero indudablemente el ambiente penitenciario lo ha hecho una persona quizá más fría. Sí creo yo que no es una persona rencorosa, es una persona muy, tal vez el hecho del que lo distingue del resto o de la población penitenciaria en general, es ese apego con la familia. El privado de libertad por lo general es bien abandonado. La familia, no porque no lo quiera ir a ver, sino porque ir a la penitenciaría es caro, queda en un lugar alejado, entonces se va cuando se puede, pero la familia de Kevin es una familia muy unida, jamás lo ha abandonado, y lo que Kevin ha pasado es aprender a sobrevivir dentro del recinto penitenciario. Obviamente adentro hay gente que lo considera inocente, hay gente que no creo que lo considere culpable, no se meten en ese tipo de cosas, pero sí le da un trato igual. Hay gente que es muy diferente, pero no todo es supervivencia. Una consulta, Kevin está en la cárcel con otra gente que se ha cometido cosas feas, por así decirlo, ¿no? Claro, O sea, que digamos que hay, bueno, no sé cómo es la cuestión en la cárcel, digamos que hay un punto en que salen todos a un patio y tenés por un lado, tenés un brother que es asesino, tenés un brother que es violador, tenés un brother que roba carros, y ahí está él. Sí, ahí mismo, ahí está, en un recinto. La penitenciaría central tiene diferentes recintos. De hecho, hay unos de alta peligrosidad que le llaman y están en Casablanca, y eso es alejado, pero hay otro que es diagnóstico, así se llama, donde están, bueno, sí, todo primer ingreso va para ahí, y luego ahí se van quedando. Sí, él está conviviendo a diario con personas que tienen diferentes tipos de imputaciones penales, narcotráfico, secuestro, violación, robos. ¿Lo tratan bien o no le habla a nadie? ¿Cómo es la cuestión ahí? No, sí, lo tratan, sí, normal. De hecho, al principio, cuando Kevin ingresó, es bien raro. En las cárceles se sabe leer bien el lenguaje de quién es y quién no es. O sea, una solidaridad enorme de sus compañeros privados de libertad con él, y hasta le daban protección. Imagínense un muchacho de 19 años, víctima de esta injusticia en las cárceles. Yo no sé, la información evidentemente fluye, ahí se sabe quién es quién, y entonces sí ha tenido esa solidaridad, y de hecho sufren la pena ajena, porque muchos casos se resuelven de sus compañeros, van saliendo de la cárcel, y el de Kevin no se resuelve. Entonces sí hay bastante solidaridad con él, y también él lamentablemente, y es bien desconfiado, bien Sí, desconfiado. sí, O sea, nosotros le explicamos las cosas, se nota en él que a veces tiene mucha reserva de lo que se dice, pero es natural, pues, o sea, Claro, el día de ya hoy no cree, pues. Así y es. siempre está pendiente de su entorno. Estamos platicando con él, bueno, eso antes de la pandemia, porque ahora ya no podemos llegar a visitarle por razones obvias, pero cuando, y es desde que entró Kevin, siempre está rodeado como de un temor, porque estamos platicando con él, pero siempre está así, viendo acá. Es una penitenciaría, hay de todo, claro. Pero desde el punto de vista emocional, sí, es una persona más fuerte. Yo sí creo que lo que no nos mata nos fortalece, y en efecto es un muchacho que tiene mucha entereza, pero sí, es más frío, y obviamente pues ha sido bien duro, bien Sí, duro. una pregunta, porque hemos estado platicando sobre, pues obviamente la gente quiere saber cómo se siente Kevin, cómo se sienten sus papás, y pues a ustedes se les hacen preguntas de materia legal, ¿no?
pero también yo creo que es importante saber cómo se sienten ustedes, porque pues ustedes han estado en contacto con una persona que está viviendo una experiencia terrible. Y eso emocionalmente, por muy que ustedes sean los abogados y todo eso, debe de ser un impacto grande para ustedes, porque lo han conocido, conocen a su familia, o sea, casi que ellos los han dejado entrar en ese entorno familiar. Entonces, sería interesante también saber cómo les ha afectado a ustedes también como personas, no como abogados, sino que como personas. Sí, esta área genera ese tipo de comportamientos, Fernando. El abogado que a veces lleva casos en defensa de personas que han vivido estas cosas, de una u otra manera se termina impregnando de la injusticia y somos humanos. Y sí, el caso de Kevin, que ha sido una reiterada producción de injusticias tras injusticias, una indiferencia del sistema en su contra, ver y miren, eso es doloroso cuando la señora nos viene a visitar. Nosotros, bueno, nosotros hemos llorado por este caso, no lo negamos, o sea, nos ha tocado vivir eso. Y claro, eso es producto de la empatía que uno tiene con las personas, o sea, al final de cuentas nos terminamos relacionando con ellos e ingresamos, como usted bien lo señala, a su entorno así familiar, a transpirar también la vivencia de la arbitrariedad de que son víctimas, y entonces somos humanos, no podemos ser ajenos a eso. En el juicio, yo recuerdo cuando estábamos dando las conclusiones del juicio, nos resquebrajábamos al hablar, porque, o sea, uno da su discurso, pero en realidad uno lo está viviendo. Entonces, claro, eso lo hemos vivido en incontables ocasiones. Cuando a Kevin lo condenaron, fue un día horrible ver a su mamá en shock. Esa señora yo creo que se moría ese día, Ana Betty, y nosotros fuimos a la casa de ella, la tenían en otra casa distinta,